Soy Montse Ruiz y trabajo como enfermera en el Centro de Salud Pública de Castellón. La verdad es que es realmente incómodo el micrófono. Quería daros la bienvenida y daros las gracias por haberos apuntado, voluntariamente o no, a este taller. El objetivo que yo tengo con el taller es conseguir reflexionar entre todos sobre cómo podemos atender de la mejor manera posible a aquellas personas que acuden a nuestros centros y que rechazan en su totalidad o parcialmente. Me acaban de decir que no tengo micrófono mejor y adaptado. Ok, gracias. Gracias por el intento. El objetivo de este taller es intentar reflexionar conjuntamente, vosotros y yo, sobre cómo podemos atender de la mejor manera posible a aquellas personas con las que trabajamos o vamos a trabajar y que rechazan totalmente o parcialmente las vacunas. Como se trata de un taller, entiendo que no puedo ponerme a contaros todo en plan teórico, así que vamos a hacer un poquito de cada. Primero trataremos aspectos teóricos sobre los que yo he reflexionado previamente para luego trasladaros las conclusiones a las que yo he llegado, y la última parte del taller lo que haremos será un juego en el que jugaréis a distintos roles. Cada uno de vosotros se tendrá que poner en el papel de una persona que rechaza las vacunas y luego en el papel de un profesional sanitario. Así que eso me viene muy bien, este juego, para que prestéis atención durante todo el taller. Así seguro que no os dormís ninguno, porque tendréis que estar pendientes de todos los argumentos que vamos a decir durante la exposición para luego jugar con ellos. El tema de las personas que rechazan las vacunas es un tema que parece que es muy novedoso y que últimamente está en el debate social, en el debate de los medios de comunicación, en el debate político, en el debate ético, en el debate cuando tomamos un café en el centro de salud y acabamos de atender a una persona con estas características, pero no es un debate tan novedoso como pensamos, sino que el rechazo a la vacunación es tan antiguo como la propia existencia de las vacunas. Ya en la epidemia de viruela de Boston del siglo XIX, ya hubo un movimiento social en contra de las vacunas que consideraban que primero eran perjudiciales y que los podían convertir incluso en vacas. Seguro que vosotros habéis visto alguna imagen de la época, de los medios de comunicación escritos, y además estaban en contra del hecho de que tuviera que ser obligatorio e impuesto. Edward Jenner, el creador de la primera vacuna conocida, la vacuna de la viruela, también sufrió las consecuencias, una vez muerto, de este rechazo vacunal, porque en honor al logro que había hecho, le pusieron una estatua en Londres, en la mítica Trafalgar Square. Pero en el año 1862, la presión de los grupos antivacunas hicieron que lo exiliaran hacia los jardines de Kensington. O sea que esto es tan antiguo como la propia existencia de las vacunas. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que en estos momentos las tecnologías de la información hacen que con Internet toda la información se difunda mucho más rápidamente. Y que si nos metemos en Internet a buscar información sobre vacunas, posiblemente lo primero que nos encontremos sean imágenes tan impactantes como estas, incluso un documental sobre las vacunas, La verdad escondida o oculta, que yo lo vi una vez en mi casa con mi marido. Teníamos la hija pequeña en aquel momento y recuerdo que cuando acabamos de ver el documental mi marido me miró y me dijo: ¿estás segura de lo que estamos haciendo vacunando a nuestra hija? Y yo le dije: sí, confía en mí, soy enfermera. Y me impactó porque estos documentales suelen presentar primero datos pseudocientíficos que pueden hacer que la gente piense que lo son realmente, que son científicos. Y en segundo lugar porque muestran testimonios de padres cuyos hijos han sufrido alguna reacción adversa vacunal, cargados con mucho sentimiento, y eso obviamente nos afecta. Ante esta situación, que ya hemos dicho que no es nueva, ¿estamos como profesionales preparados para abordarla? ¿Qué pensáis vosotros? Que levante la mano quien piense que sí que estamos preparados. Solo uno.
Vale, por eso el resto estáis aquí, para trabajar conmigo este tema. Primero, si os parece bien, vamos a contextualizar a nivel normativo y ético cuál es la situación en este momento en nuestro país ante una persona que rechaza las vacunas. Primero, por ley, en nuestro país las vacunas no son obligatorias. Ni la última ley de salud pública ni la ley de autonomía del paciente obliga a una persona a recibir una vacuna si no lo desea. Lo único que pueden hacer las autoridades sanitarias es obligar a la vacunación cuando estamos ante una situación de epidemia, por la Ley 13/1986 de 14 de abril de medidas especiales de salud pública. Esto no os lo aprendáis, solo me lo he aprendido yo para venir al taller. Pero también nos encontramos, por un lado, con esta situación normativa. Por un lado, las leyes en materia de sanidad no permiten obligar a una persona que acepte la vacunación, pero también tenemos el amparo de la Constitución, que en caso de que obligáramos a una persona a recibirlas, estaríamos en contra de algunos principios fundamentales recogidos en la Constitución de todos nosotros, como es el principio de la libertad y el de la integridad física. Esto también podría traernos a debate cuestiones éticas, porque estaríamos faltando seguramente al principio de autonomía. Y entiendo que todos nosotros, como profesionales sanitarios, estamos obligados también a trabajar con los principios éticos. No vaya a ser que, ante la sociedad que tenemos hoy en día, donde la ética parece olvidada, como dibujó Forges, vayamos nosotros también a olvidarla en nuestro trabajo diario. Esta situación con la que nos encontramos día a día es de una gran magnitud. Tenemos a mucha gente que rechaza las vacunas. Según un artículo publicado el año pasado, estaríamos en torno a un 4% de personas que rechazan las vacunas. Este estudio es de Deborah Gast, una americana, que ha cogido las encuestas de salud e inmunización de Estados Unidos y ha empezado a sacar datos porque este tema le interesa mucho. Y entonces lo que ha visto es que en general el 71% de la población acepta de buen grado las vacunas y que hay un 28% que lo rechaza. Pero dentro de ese 28% hay un 13% que solo las retrasa porque necesita más información al respecto y realmente solo un 6% las rechaza totalmente. Es decir, que el porcentaje de rechazos no es tan elevado como podríamos pensar. La misma Deborah Gast, que ha seguido trabajando con este tema, ha hecho encuestas, ha recogido datos de las encuestas de Estados Unidos de salud y ha visto que cuando se le preguntan a los padres si consideran que han recibido suficiente información sobre las vacunas, nos encontramos con que el 67% considera que sí, que lo han recibido, pero el 33% considera que no ha recibido suficiente información. Es decir, que 1 de cada 3 personas, de cada 3 padres que van a vacunar a sus hijos, consideran que no tienen o no han recibido la información suficiente. Eso es 1 de cada 3 personas con las que trabajamos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todavía mucho que mejorar y oportunidades crear. Seguimos con la misma autora, en la que cuando le pregunta a los padres que tenían previsto retrasar la vacunación o rechazarla y que han cambiado de opinión, Débora les ha preguntado, ¿por qué motivo cambió usted de opinión? Y casi el 40% cambió de opinión después de la información que recibió de los profesionales sanitarios. Es decir, que nuestro papel, educando e informando, es muy importante. También tengo que deciros que hubo un porcentaje que dijo que cambió de opinión para no discutir con su pareja. Bueno, es normal. Mi marido creo que hizo lo mismo por no discutir conmigo después del vídeo. ¿Qué podemos hacer para tratar a las personas con sentimientos en contra de las vacunas?
seguramente deberemos trabajar en estos 3 ámbitos. Aumentar nuestros conocimientos para saber cómo piensan y cómo sienten ellos y poder argumentarlo en base a esos conocimientos que ellos tienen. Trabajar nuestras actitudes y trabajar nuestras habilidades. Si os parece bien, vamos a empezar con lo más pesado, que son los conocimientos. ¿Qué sabemos al respecto? Según las personas que rechazan las vacunas no son para ellos la única opción preventiva. Consideran que las enfermedades inmunoprevenibles empezaron ya a descender la incidencia de ellas antes de 1950, con las mejoras de las condiciones sociales, económicas e higiénicas de nuestras sociedades. Y que, por tanto, si se lleva una vida natural, alejada de tóxicos, de sustancias tóxicas, cuidando la alimentación, haciendo ejercicio, pues que uno no necesitaría tener que ponerse las vacunas. Consideran que no han sido las vacunas la causa del descenso de las enfermedades inmunoprevenibles, sino la mejora de las condiciones socioeconómicas. Si buscamos datos al respecto, nos damos cuenta de que esta información es errónea, ¿no? Estos datos sacados de los CDC americanos, de los Centros para el Control de Enfermedades, nos muestra cómo hasta 1963, que es cuando se comercializa la vacuna del sarampión en Estados Unidos, la incidencia de sarampión seguía siendo muy alta. En el momento en que las personas que rechazan las vacunas consideran que ya teníamos una buena situación socioeconómica e higiénica. Sin embargo, con la aparición y la utilización de la vacuna, el descenso de la incidencia del sarampión es claramente drástica. Si miramos el caso de la varicela, por ejemplo, que se incorporó en Estados Unidos en el año 1995, los datos son todavía más demoledores, porque en 1995, a partir de ahí, y desde 1995 hasta ahora, y previamente, las situaciones socioeconómicas e higiénicas de nuestras sociedades no han variado mucho. Sin embargo, la varicela, antes de 1995, provocaba 4 millones de casos en Estados Unidos, desde 1990 hasta 1995, y con la incorporación de la vacuna se produce un descenso de entre el 76 y el 86%. Lo mismo ocurre con el número de hospitalizaciones, que desciende entre un 75 y un 88%, y con la mortalidad, que desciende de 105 casos al año, desciende un 66%. Las condiciones higiénico-sanitarias eran las mismas, entendemos, entre 1990 y 1995 en Estados Unidos. Me imagino que no hubo grandes cambios. Lo mismo ocurre con los datos de España. Esta es una gráfica que os muestra los datos de incidencia de polio antes y después de la inclusión de la vacuna. Una tabla con los datos de descenso de incidencia de las principales enfermedades inmunoprevenibles durante los años en los que se han implantado los calendarios de vacunación infantil. Y lo mismo ocurre con la mortalidad de todas estas vacunas. En la primera columna tenéis la mortalidad prevacunal y en la segunda columna, donde casi todo es cero, son las tasas de mortalidad después de la utilización de las vacunas. Así que los datos que tenemos epidemiológicos son claros. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de utilizar las vacunas? Según los argumentos de las personas que rechazan las vacunas, no debería ocurrir nada, porque el descenso de estas enfermedades no está asociado con la utilización de la vacuna. Esto es así. En el Reino Unido bajó el descenso de la utilización de la vacuna de DTP
en el año 1978-1979 y se produjo automáticamente un aumento de la incidencia de tosferina, con más de 100.000 casos y 36 muertes. Lo mismo ocurrió en Rusia, en torno a los años 80, en los que un descenso en la cobertura de la vacuna provocó 50.000 casos de difteria y 1.700 muertes. Entendemos que el primer argumento está ya rebatido, ¿verdad? Si enseñamos los datos numéricos habrá gente que no se los creerá, pero aquellos que solo estén dudosos obviamente van a ver la efectividad de las vacunas. Otro de los argumentos con los que nos podemos encontrar con las personas que rechazan las vacunas es que cuando ocurre un brote epidémico, donde más casos de enfermedad hay es entre las personas que han sido vacunadas. Y este argumento que se utiliza habitualmente entre las personas que rechazan las vacunas, tengo que deciros que es verdad. Hay que darles la razón, es cierto. Pero es cierto por una cuestión puramente matemática. Y eso es lo que voy a intentar explicaros con este caso sacado de un artículo de Jacobson. Imaginaros que estamos en un campus universitario que tiene 4.000 estudiantes. Imaginaros que la cobertura de vacunación es muy buena y tenemos un 95% de vacunados y solo un 5% de no vacunados. Vamos a hablar de parotiditis, que son los datos que Jacobson saca en su estudio. Del 5% de no vacunados tendremos a 200 personas susceptibles, que en teoría todos van a coger las paperas. Del 95% de vacunados tenemos a la mitad con una sola dosis administrada y a la otra mitad con 2 dosis administradas. 1.900 estudiantes con una dosis, 1.900 estudiantes con 2 dosis. Con una sola dosis, el fallo vacunal, el porcentaje de fallo vacunal de la vacuna de parotiditis es del 10%. Por tanto, vamos a tener a 190 personas susceptibles. Y con 2 dosis el fallo vacunal se estima en un 5%, con lo cual vamos a tener a 95 personas susceptibles. En total, 285, que si lo sumamos a los 200 dan 485, de entre los cuales la mayoría están vacunados. ¿Por qué? Porque la mayoría están vacunados. El fallo vacunal, por muy pequeño que sea, en una población donde hay un porcentaje de vacunados muy alta, hace que en el total el porcentaje de fallos vacunales supere a los susceptibles no vacunados. Es una paradoja matemática. ¿Qué ocurre cuando la cobertura de vacunación es más buena? Que los datos son peores. Así que si tenemos a un 99% de vacunados y solo a un 1% de no vacunados, y encima el 99% están tan bien vacunados que todos llevan 2 dosis de vacunas, nos vamos a encontrar con que solo tengamos 198 susceptibles, que son menos de los que teníamos en el caso anterior. Pero sumados con los 40 no vacunados, el porcentaje de enfermos que sí que están vacunados sube de un 50 y pico por cien a un 83,2%. Así que sí que es cierto que cuando se produce un brote de una enfermedad, la mayoría de los casos son gente que estaba vacunada anteriormente. Sí, el motivo es por qué. Hay que saber explicarlo y correctamente interpretarlo. Así que, como dijo Dindman en el artículo que publicó en Vaccine en el año 2001, el peor enemigo de una buena vacuna es, sin duda, su propio éxito. Otro de los argumentos frecuentes con los que os vais a encontrar es que las personas que rechazan las vacunas dicen que las vacunas no son seguras.
Si os parece bien, haremos un repaso a las principales dudas que tienen estas personas. La primera duda que se plantea es con respecto a la utilización de derivados del mercurio en las vacunas. El mercurio es un producto neurotóxico que se utiliza en las vacunas para evitar la contaminación bacteriana. Pero la cantidad de tiomersal que hay en las vacunas, eso contando con que tengamos vacunas que contengan tiomersal, es muy pequeñito. Es de 0,025 a 0,05 miligramos por dosis. La principal fuente de mercurio que tenemos en este momento los humanos es la ingesta de mercurio a través del pescado contaminado de nuestros mares. La Unión Europea, que está revisando este hecho, ha establecido que podemos comer pescado contaminado de mercurio hasta una cantidad de 0,5 miligramos por kilo. Y todos los días o 2 veces a la semana todo el mundo come pescado, ¿verdad? Y la cantidad que la Unión Europea establece como segura es mucho más pequeña que la que encontramos en una dosis de vacuna. Pero no nos ponemos vacunas todos los días. Así que la exposición a mercurio diaria viene de otras fuentes que no son precisamente las vacunas. En el diario público salió en el año 2011, salió publicado un estudio que han realizado varias comunidades de España, entre ellos la nuestra, la valenciana, en la que se ha detectado que en recién nacidos, el 64% de nuestros recién nacidos ya contienen tasas de mercurio en sangre por encima de los valores estimados como normales, transferidos por sus madres, que están contaminadas por la ingesta de mercurio por otras vías que obviamente no son la vacunación. Espero no haberos asustado y que sigáis comiendo pescado. El segundo producto que se añade a las vacunas y que suscita dudas es el aluminio, las sales de aluminio. El aluminio es un metal, es el metal más abundante que se encuentra en la corteza terrestre. Está en forma sólida normalmente en las rocas. Pero cuando estas rocas están en un medio ácido, el aluminio se disuelve y pasa a la tierra y pasa al agua de los ríos y a las aguas subterráneas y es absorbida por las plantas de esa zona y los animales van y se comen las plantas y los humanos van y se comen las plantas y la industria, el sector industrial genera aluminio en sus procesos y lo expulsa al aire. Es decir, que podemos todos los días estar tomando aluminio a través de los alimentos, a través de la carne, a través de alimentos procesados, porque también se utiliza en la industria alimentaria, a través del tratamiento de aguas potables e incluso a través de cosméticos, desodorantes y algunos otros fármacos que no son las vacunas, como los antiácidos y las aspirinas. No os desaniméis porque parece ser que nuestro cuerpo es muy sabio y la mayoría del aluminio que entra en nuestro cuerpo es eliminado a través de las heces y de la orina. Las vacunas contienen una cantidad muy pequeña de aluminio, no más de 0,85 miligramos por dosis. Y la Agencia para el Control de Sustancias Tóxicas de los CDC americanos, que están revisando este tema con lupa, en sus informes dicen que un americano consume al día, a través de los alimentos, entre 7 y 9 miligramos de aluminio. Comparado con las dosis, con la cantidad de aluminio que contiene una vacuna, parece ridículo lo que contiene la vacuna, ¿verdad? Teniendo en cuenta que todos los días comemos frutas, verduras, harinas, nos ponemos desodorantes y demás.
Además, la Agencia de Sustancias Tóxicas de los CDC dicen que estas cantidades no son perjudiciales para la salud. Más sustancias añadidas a las vacunas: el formaldehído, glutaraldehído, betapropiolactona, que son agentes inactivantes de la virulencia del agente infeccioso. Las personas que rechazan las vacunas dicen que estos productos pueden provocar cáncer, pero no hay relación con todos los estudios que se han llevado a cabo, no se ha encontrado ninguna relación entre estos productos y el cáncer en humanos o en animales. Cuando hablemos de los estudios que descartan la relación, serán siempre estudios en los que se compara la incidencia del efecto que estamos observando en grupos de vacunados y en grupos de no vacunados. ¿De acuerdo? Otro caballo de batalla: los antibióticos. Las vacunas también contienen antibióticos para evitar la contaminación bacteriana de ellas. Y la gente piensa que como contienen antibióticos se pueden producir reacciones de hipersensibilidad. Pero los antibióticos que contienen las vacunas no son los que normalmente provocan más reacciones de hipersensibilidad. Los antibióticos más controvertidos son las penicilinas, cefalosporinas y sulfamidas. Y como sabéis, estos antibióticos no suelen estar en las vacunas, sino que normalmente nos encontramos con la neomicina y la streptomicina. Las personas que rechazan las vacunas también tienen dudas sobre algunas proteínas extrañas que se meten dentro de las vacunas, porque igual pueden causar enfermedades autoinmunes o producir alguna cosa rara, ¿no? Entre estas sustancias que se añaden, proteínas que se añaden, está la gelatina. La gelatina sí que puede provocar reacciones de hipersensibilidad a gente que es alérgica a la gelatina, pero la incidencia de reacciones de anafilaxia es de un caso por cada 2 millones de dosis. Las vacunas también pueden contener albúmina humana. El riesgo potencial que podría tener una vacuna por contener albúmina sería que estuviera infectada por algún proceso infeccioso de la persona de la que procede y se pudiera trasladar a la persona a la que vacunamos. Pero obviamente la industria farmacéutica vigila muy de cerca para que no haya ninguna contaminación. Y no se ha dado ningún caso de declaración de contagio de una enfermedad tras la administración de una vacuna que contenga albúmina. Y además se está cambiando la albúmina sérica humana por albúmina recombinada genéticamente. La enfermedad de las vacas locas. Como las vacunas contienen gelatinas y la gelatina procede algunas veces de vaca o puede proceder de cerdo, existiría el riesgo potencial de que la gelatina, si procede de la vaca, pudiera provocarnos la enfermedad de las vacas locas. Esto también está descartado porque los priones que provocan la enfermedad de las vacas locas se encuentran en el cerebro, en la médula espinal y en la retina de los animales enfermos. Y la gelatina que ponemos en las vacunas proviene de la sangre del animal, del suero o de su tejido conjuntivo, donde nunca se han encontrado priones. ¿Puede la vacuna de hepatitis B provocar esclerosis múltiple? Esta alerta salió en los años 90, en los que en Francia se incorporó la vacuna de hepatitis B para los adolescentes y en ese momento aumentó la incidencia de hepatitis B. Las autoridades sanitarias francesas paralizaron la administración de la vacuna y empezaron a hacer estudios para ver si había una relación causal. Después de todos los estudios realizados, se volvió de nuevo a poner la vacuna porque se descartó completamente la relación.
Es más, en un estudio, el que tenéis en la parte de abajo, realizado con personas que tienen esclerosis múltiple, se miró el número de brotes de la enfermedad que tenía este grupo del estudio antes de la administración de la vacuna de hepatitis B y después de la administración de la vacuna de hepatitis B. Y se observó que habían una mayor incidencia de brotes de la enfermedad antes de la vacunación que después de la vacunación. Así que casi podríamos decir, si la diferencia fuera estadísticamente significativa, que la vacuna puede actuar como efecto protector. Vacuna de triple vírica y autismo. La culpa de esta asociación la tiene el doctor o ex doctor Wakefield, un médico canadiense afincado en el Reino Unido que publicó en el año 1998 un estudio en la revista Lancet. Seguro que todos vosotros lo conocéis, ¿verdad? Basándose solo en 12 niños que había atendido y 8 de ellos, después de administrarse la vacuna de triple vírica, él decía que habían presentado síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal y autismo. Esto levantó todas las alertas en el Reino Unido y descendió bruscamente la cobertura de vacunación. Lo que se ha sabido después es que el doctor Wakefield falsificó, maquilló los datos del estudio, porque había recibido dinero de una asociación de personas antivacunas. Así que la revista Lancet pidió disculpas públicamente y el Colegio de Médicos del Reino Unido retiró la licencia al doctor Wakefield, que ahora mismo no puede trabajar allí como médico, como otra cosa podrá trabajar. Se han seguido haciendo estudios sobre este tema para descartar por completo que hubiera una relación entre la vacuna de triple vírica y el autismo. Los estudios más potentes se han realizado en Finlandia y en Dinamarca, donde tienen unas bases de datos muy potentes con muchos niños y de muchos años. En Finlandia, después de mirar los datos de 1.800.000 niños vacunados y no vacunados y ver la incidencia de autismo en unos y en otros, han descartado la relación causal. En Dinamarca lo mismo con 500.000 niños. Así que podemos estar tranquilos en ese sentido. Por si os encontráis con el doctor Wakefield por ahí. Estamos acabando ya con los argumentos y las dudas sobre el rechazo vacunal. Una de las últimas dudas que tienen es que la vacuna de difteria, tétanos, tosferina puede provocar daño cerebral por una encefalitis. Si comparamos los datos de encefalitis, si tenemos la enfermedad de forma natural, así nos vacunamos, como veis, de cada 20 casos de tosferina hay un caso de encefalitis, mientras que con la vacunación, por cada 1.000.000 de dosis, hay una incidencia entre 0 y 10 casos. Si sopesamos las ventajas y los inconvenientes, parece que sale ganando la vacuna frente a la enfermedad de forma natural. También han asociado la vacuna de difteria, tosferina y tétanos con la muerte súbita del lactante. El problema que tenemos con esta asociación es que la muerte súbita del lactante aparece entre los 2 y los 6 meses de vida, que es justamente cuando se administran las 3 primeras dosis de esta vacuna. Sin embargo, en todos los estudios que se han realizado no se ha encontrado ninguna relación causal. Y lo mismo ha ocurrido al intentar relacionar las vacunas con el asma. Ninguno de los estudios realizados han salido en ese sentido, sino incluso más bien al contrario. Vacunar a veces actúa como factor de protección frente al asma.
Bueno, después de este intenso recorrido teórico sobre todos los componentes de las vacunas y después de ver que habéis sobrevivido a ello, vamos con uno de los últimos argumentos de las personas que rechazan las vacunas. Y es que las vacunas saturan el sistema inmunológico. Offit, en este estudio, hace un repaso por la cantidad de antígenos que a lo largo de la historia han contenido las vacunas. La primera vacuna frente a la viruela en 1900 contenía 200 antígenos diferentes en una sola vacuna. Pero la tecnología ha ido avanzando hasta llegar al año 2000, que son los últimos datos recogidos en el estudio, donde con un montón de vacunas incorporadas, el total de antígenos es de entre 123 y 126. Es decir, que con más vacunas estamos metiendo menos antígenos en el cuerpo de las personas. Pero si todavía existieran dudas, el mismo autor, en otro artículo, hace un repaso teórico a cuántas células B de nuestro organismo serían necesarias para fabricar el suficiente nivel de anticuerpos para estar protegidos frente a todas las vacunas de un calendario de vacunación infantil. Hace unos cálculos matemáticos y llega a la conclusión de que nuestro sistema inmunológico es un supersistema inmunológico y sería capaz de aguantar hasta 10.000 vacunas a la vez. Y que con la administración de 11 vacunas en un calendario de vacunación infantil, solo estaríamos utilizando el 0,1% de nuestro sistema inmunológico. Cualquier situación de la vida cotidiana en la que estamos en contacto con infecciones víricas y bacterianas, como me pasa a mí, que tengo una infección de hace 17 días, bacteriana, nos pone en contacto con incluso hasta 25 o 50 antígenos. ¿Os acordáis que si pusiéramos todas las vacunas de un calendario de vacunación infantil, estaríamos metiendo unos 130 antígenos? Solo un catarro bacteriano por estreptococo, estaríamos trabajando frente o contra 50 antígenos. Es decir, que nuestro sistema inmunológico no está saturado. ¿Las enfermedades comunes de la infancia no son peligrosas? Aquí tenemos a Jim Carrey, padre de un niño o niña, no recuerdo muy bien, autista, ¿no? Que por supuesto se acogió a la tesis de que la vacuna de triple vírica causa autismo e hizo campaña a favor de que se pasara el sarampión de forma natural. Lo veis ahí encantado, disfrutando del sarampión. Sin embargo, los datos que tenemos son de que no es tan maravilloso pasar el sarampión de forma natural. En la parte izquierda tenéis los datos de complicaciones si pasamos la enfermedad de forma natural y en la parte derecha si nos vacunamos. El riesgo, por ejemplo, de encefalitis pues se multiplica por unos cuantos ceros. Y uno de los últimos argumentos que utilizan las personas que rechazan las vacunas, que todo esto es una especie de complot entre los profesionales sanitarios, autoridades sanitarias y la industria farmacéutica. Aquí estamos todos representados como tiburones sedientos de sangre. Ahí tenéis a la industria farmacéutica, a los gobiernos, a las autoridades sanitarias, a cuál más feo y más temible, ¿verdad? Y también existe un poco la idea de que los profesionales sanitarios somos como una especie de comerciales de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Que si nos traen algo, pues nosotros ofrecemos lo que nos acaban de vender a nosotros. Es difícil debatir estos argumentos, pero hay que trabajar para ello, ¿no? Las autoridades sanitarias tienen que hacer un gran esfuerzo por cuidar la imagen de
ellas, pero nosotros como profesionales también en nuestro día a día. Tenemos no solo que ser honrados, sino además parecerlo. Creo que la frase es con otra cosa, pero no lo voy a decir. Bueno, disculpadme por este recorrido en cuanto a los conocimientos que debemos tener para poder hablar con una persona que rechaza las vacunas. Aprender todos estos conocimientos lleva su tiempo y nadie lo sabe todo a la primera. Hablar con una persona que rechaza las vacunas va a suponer muchos contactos y muchas charlas, algunas más cortas y otras más largas. Segundo punto importante que debemos trabajar, las actitudes. Las actitudes, que es el qué hacemos. En este artículo se encuestó en el año 2006 a profesionales sanitarios de un hospital de Alicante y se les preguntó por qué no se vacunaban de la gripe. Y ahora veréis lo que dijeron. Quiero evitar la medicación. Confío en mis propias defensas. Tengo miedo a las inyecciones. Tengo miedo a los efectos secundarios. La vacuna puede causar la enfermedad. La vacuna no es efectiva. No me gustan las vacunas. Y el mayor porcentaje de respuestas negativas se lo llevó el colectivo de enfermería. ¿Os resultan familiares estas respuestas? ¿A quién nos recuerdan? A las personas que rechazan las vacunas. Nos parecemos a la población con la que trabajamos más de lo que nos pensamos. ¿De acuerdo? La actitud es muy importante porque no podemos recomendar algo que nosotros no nos creemos y que nos estamos aplicando a nosotros mismos, porque nos van a pillar. Nos van a pillar porque no vamos a estar convencidos y se nos va a notar, o porque nos van a preguntar y o mentimos o decimos la verdad. Tan importante es dar ejemplo que el mismo Obama en el año 2009, con la campaña de la gripe pandémica, se hizo una foto poniéndose la vacuna para que todos los americanos hicieran caso. Bueno, importantes son los conocimientos, importantes son las actitudes e importantes son las habilidades. Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a atender a estas personas que rechazan las vacunas? Muy importante. Necesitamos tiempo. Tomárnoslo con calma y dedicar un poco de tiempo a ello. Segunda cuestión importante. Toda comunicación no empieza hablando. Empieza escuchando. Y ahora vamos a pasar por un recordatorio sencillo de aquellas cosas que todos vosotros sabéis, pero que a veces se nos olvida poner en práctica. Debemos permitir que la persona exprese sus dudas sobre las vacunas, sin interrumpirle, sin entrar en confrontación. Escuchar atentamente lo que nos cuentan, comprendiendo y entendiendo por qué lo hacen, porque seguramente ellos piensan que es lo mejor para ellos o para sus hijos. Seguro que no lo hacen con mala intención. Preguntarles las razones por las que no se quieren vacunar o no quieren vacunar a sus hijos. Conocerlos para entenderlos, evitando siempre la confrontación. Preguntarles qué fuentes de información han utilizado. Ofrecerles nosotros la posibilidad de darles información para que conozcan la otra parte de la historia. Darles incluso material en papel o enlaces a internet para que puedan consultarlos tranquilamente en casa y puedan volver para hacernos las preguntas que necesiten.
Compartir con honestidad lo que sabemos y lo que no sabemos. Y no siempre lo sabemos todo. Y debemos ser honestos y decirle, mira, en este momento no tengo la información, la consultaré y te la remitiré. O en este momento la vacuna de la gripe es una mimi este año y no hemos conseguido la eficacia que deseábamos, pero es por este motivo. Debemos ser honestos, transparentes y veraces. Hablar con los padres sobre los peligros de las enfermedades inmunoprevenibles comparándolos con los riesgos de la vacunación. Compartir experiencias personales que hayamos tenido con alguien que ha pasado la enfermedad inmunoprevenible y que lo ha pasado chungo. Expresar nuestro apoyo personal con la vacuna, con la vacunación. Yo desde aquí os tengo que decir que todos los años me pongo la vacuna de la gripe. No podría trabajar en la unidad en la que trabajo con los programas de vacunas haciendo la campaña de vacunación si yo no me pongo la vacuna de la gripe. Preferiría que me trasladaran a otra cosa, educación para la salud, lo que fuera. Ser flexibles con las opciones. Si los padres aceptan alguna vacuna, trabajemos por ahí y mantengamos el vínculo de confianza y de comunicación abierto. Mostrarles siempre respeto. El mismo respeto que nosotros queremos, para nosotros, se lo debemos mostrar a todo el mundo, independientemente de que piensen como nosotros o no. Eso ya me lo decían mis profesores cuando yo era pequeña y iba al colegio, pero veo que eso sirve todavía en la actualidad. No utilicéis el término antivacunas. Si os habéis dado cuenta, yo he intentado escapar de él como he podido. ¿De acuerdo? Porque provacunas y antivacunas polariza el discurso. Es un término peyorativo y es un término que crea confrontación, que no es agradable y no nos ayudará en nuestro objetivo. La comunicación lo es todo. ¿Qué? Seguramente a veces perdemos la confianza en la capacidad que tiene la comunicación, pero para eso y para terminar, os recuerdo esta frase de un experto, de una experta en comunicación, que no soy yo, que no soy experta en nada, que dice que la capacidad del lenguaje para inducir respuestas específicas en el receptor recuerda que la comunicación, y por tanto la palabra, tiene un poder regulador equivalente al de ciertas acciones y superior en algunos casos a la imposición por la fuerza.